Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. 3 Ave María y 2 Padre Nuestro no fueron suficientes. Santos pecadores, de 6 a 9 por Metro FM 107.3. La radio con alma argenta. ¿Tienes una idea? Ven a Fundación Inceptum. Somos una plataforma para proyectos de personas y organizaciones. Promovemos el desarrollo creativo en materias de iniciativas sociales a través de nuestros servicios de asesoría, difusión, cooperación e innovación, para así poder impulsar proyectos que busquen el bien común. Nos encontrarás calle Rector Triado 31 de Barcelona o bien llamando al teléfono 93 018 94 84. Fundación. Muy buenas tardes, muy buenos días queridos oyentes. Hoy sábado 24 de octubre damos comienzo a Buscando Alternativas, un programa de radio RCR Barcelona, en el 107.9, que también podéis encontrar en Facebook, Instagram y Twitter en @RCR Barcelona. Y para contactar con teléfono con nosotros solo tenéis que llamar al 93 100 46 49. Repito, 93 100 4649. Antes de nada nos gustaría anunciar que este programa Buscando Alternativas, a partir de ahora o durante un tiempo indeterminado de tiempo, que a buen seguro será largo, se dedicará a la ecología y el medio ambiente en general, y para ello hemos buscado la colaboración del mejor equipo. Y lo cierto es que ha sido una casualidad que hayamos coincidido con el lanzamiento de una importante campaña, pero mucho mejor que nos lo cuenten quienes la han lanzado. Hoy tenemos con nosotros a José María Hernández de Miguel, vicepresidente de la Asociación Española de Entomología, Grupo de Investigación en Biología y Biodiversidad de los Artrópodos de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué nos hablará de esta campaña, quién la lanza y por qué? Hola Chema. A partir de este momento la radio es tuya para contarnos lo que desees sobre esta campaña. Muchas gracias. Pues bien, la campaña se titula o se llama Sin insectos no hay vida. Forma parte de una macro campaña que coordina la Confederación de Ecologistas en Acción, que es Sin biodiversidad no hay vida. Y en esta campaña colaboramos tanto, insisto, Ecologistas en Acción como nosotros, la Asociación Española de Entomología, que es una asociación de entomólogos, es decir, de científicos y naturalistas y aficionados que estudian a los insectos. La entomología es la ciencia que estudia a los insectos. Lo importante de esta campaña es su objetivo, obviamente, que es concienciar tanto a las administraciones como al público en general de la importancia de estos pequeños seres en muchísimos ámbitos, a nivel de ecosistemas, de naturaleza, a nivel económico, a nivel de salud. Hay una extensa gama de aspectos en los que los insectos no son importantes, sino imprescindibles. Y lo que sí me gustaría empezar recalcando es que es de las pocas veces que se toman en cuenta en grandes campañas y en grandes iniciativas de conservación y de protección del medio ambiente a estos pequeños seres, porque normalmente estamos acostumbrados a oír hablar de la protección de los grandes mamíferos, de las aves, de las ballenas, valga lo del mamífero, pero se nos olvidan estos bichos más pequeños, muchas veces desconocidos o muy poco conocidos, cuando no acarrean una mala fama inmerecida en la inmensa mayoría de las veces. Entonces ya digo que esta integración con la campaña general de biodiversidad tiene yo creo, un aspecto muy importante, que es haber adoptado por fin medidas, o haber adoptado por lo menos directrices de trabajo con los insectos.
ya digo, el objetivo fundamental es concienciar al público, concienciar a las administraciones públicas también, que tienen que tomar medidas en el tema, de la importancia de estos pequeños animales que, recordemos, forman parte de uno de los grupos biológicos que son los artrópodos, donde también están los cangrejos, las arañas, etcétera, y los insectos, moscas, escarabajos, mariposas, libélulas, corresponden o constituyen, mejor dicho, el grupo más numeroso de animales. Tened en cuenta que estamos hablando de cerca de 1 millón de especies, cuando en vertebrados vamos bastantes órdenes por debajo. Cerca de 1 millón de especies, digo, conocidas, que hay estimaciones que indican que posiblemente el número de especies llegue a alcanzar varios millones o incluso más de una decena de millones de especies de insectos. El problema, y esto ilustra un poco lo mal que conocemos y lo mal que protegemos o que tenemos en cuenta estos animales en los planes de conservación, es que la mayor parte de estas especies se van a extinguir o se están extinguiendo antes de que las conozcamos. Cuando perdemos un bosque, es muy posible que con el bosque hayamos perdido alguna especie endémica, particular, de esa zona que no se encuentra en ningún otro sitio. Aquí en España, por ejemplo, es muy buen terreno para poner ejemplos de este tipo, como una península que somos, en la España peninsular, me refiero a las zonas insulares, todavía más si cabe, son zonas muy ricas en biodiversidad, en animales, y en animales que no hay en otros sitios, porque o bien han llegado con las glaciaciones y se han quedado en las zonas altas de las montañas, o bien se han diversificado en esta península y en estas islas y no han salido de aquí. Tenemos muchas especies endémicas, propias de nuestro territorio y que solo las podemos encontrar en este lugar del planeta. Insisto, cualquier agresión que suponga la pérdida de un hábitat, la pérdida de un entorno natural, puede acarrear no solo eso, sino la pérdida de especies que o bien conocemos o, ya digo, a veces no nos ha dado tiempo ni siquiera a conocer. No sé si quieres que entre un poco más en detalle en la importancia de estos artrópodos o si tenéis alguna duda hasta ahora. Mira, nosotros, yo, si me conocieras, sabrías que antes de entrevistar a alguien siempre indago un poquito sobre el trabajo que hace y tal, ¿no? Y he estado repasando vuestros proyectos de la Facultad de Biología de la Complutense y he visto que muchos de ellos se centran en los polinizadores. Prácticamente la mitad de los trabajos que he estado leyendo por encima los títulos, porque evidentemente no he podido entrar en los trabajos en sí. He visto que todos, la mitad estaban dedicados a esto. Es muy importante los polinizadores en nuestra sociedad. Sí, vamos, como decía antes, más que importantes son imprescindibles. Sí, efectivamente, en nuestro grupo de investigación hay un subgrupo, digamos, muy potente, liderado por la doctora Concepción Hornosa, que forma parte también, es colaboradora también de esta campaña, es también miembro de la Asociación Española de Entomología y tiene una larguísima trayectoria en el estudio de polinizadores. Efectivamente, los polinizadores son quizá la bandera más llamativa de la conservación y de la importancia de los insectos. No son los únicos, por supuesto, pero sí quizá los más conocidos. Decías que si son importantes para la sociedad. Pues fíjate, se estima que en España el 70% aproximadamente de los cultivos comerciales, los cultivos agrícolas, pueden llevarse a cabo gracias a los insectos polinizadores, porque la polinización, la reproducción de estos cultivos se realiza mediante insectos. Dicho de otra forma, si desaparecieran los insectos polinizadores, el 70% de la agricultura en nuestro país desaparecería con ellos. Pero desde luego no es la última consecuencia ni la única. El problema es que, la realidad, pues el problema es que desaparezcan los insectos, pero su
La realidad es que su importancia se encuentra en dos niveles muy juntos, obviamente, muy relacionados, pero que nosotros antrópicamente los solemos separar, que es la importancia para los ecosistemas y la importancia económica para el ser humano. En realidad estamos hablando de lo mismo. Le ponemos, ya digo, una división artificial porque parece que nos afecta más lo segundo, cuando es falso, porque evidentemente nosotros sin ecosistemas en equilibrio y sin naturaleza no podemos vivir. La naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la naturaleza. Entonces, ya digo, los insectos y los polinizadores en especial, pero todos, y ahora lo detallo un poquito, tienen una importancia basal, son imprescindibles ambos niveles. A nivel de naturaleza, de ecosistemas, no es imaginable, salvo los ecosistemas marinos, que es el único medio que no han colonizado los insectos, sí otros artrópodos, pero no los insectos. El resto de ecosistemas están presentes los insectos, desde las selvas tropicales hasta las taigas y pasando por todo tipo de bosques, desiertos y ya digo, todo tipo de ecosistemas. Su papel, variadísimo. Ese millón de especies que os decía, más de 1 millón de especies, se traduce en una diversidad enorme, tanto de hábitats como de fuentes alimenticias, como de adaptaciones al día, a la noche, a la sequedad, al frío. Es enorme la cantidad de nichos ecológicos y de papeles que cumplen los insectos. Desde descomponedores, gracias a ellos, nuestros prados no están llenos de excrementos o de restos de cadáveres, porque junto con otros organismos como hongos y bacterias, interviene en la descomposición tanto de la materia orgánica proveniente de los desechos como de los cadáveres, en aquellos casos de los insectos que son necrófagos. Son importantísimos, cruciales para la reproducción, como digo, de muchísimas plantas. En torno al 80% de las plantas silvestres se reproducen gracias a la polinización con los insectos. Son depredadores, son base de la cadena alimenticia de muchísimos ecosistemas, forman parte de la alimentación básica de un gran número de aves y de mamíferos. Es decir, están tan imbricados y tan presentes en todos los ecosistemas que sería imposible entender la vida en la Tierra sin ellos. De hecho, hay una estimación, las estimaciones con esto pues tienen su parte obviamente de lucubración, pero hay una estimación que afirma que si desaparecieran de repente todos los insectos, la vida en la Tierra empezaría a morir, empezaría a desaparecer aproximadamente a las 2 semanas. Es decir, fijaros hasta qué punto son imprescindibles. Pero tampoco nos debemos equivocar. Los insectos no van a desaparecer antes que nosotros. Es decir, el problema, y por eso entra la segunda parte que os decía de la importancia para el ser humano, es que la naturaleza es muy adaptativa, es muy adaptable. Entonces nosotros podemos acabar, y acabaremos, y estamos acabando con muchos hábitats, con muchos ecosistemas, con muchísimas especies de insectos, pero antes de que acabemos con el último insecto, nuestra especie desaparecerá, porque no podemos vivir en ausencia total de insectos, pero tampoco podemos vivir con una extinción masiva. Decía un colega, también miembro de la asociación y colaborador de esta campaña, en la presentación de ayer, una frase que me gustó bastante, y es: no nos creamos tanto el centro del universo, porque es posible que al último hombre se lo coman precisamente insectos que hayan sobrevivido. Es decir, nuestro problema es que, salvo una catástrofe muy general, es posible que no seamos, muy posible que no seamos capaces de acabar con la vida en la Tierra. No lo han conseguido cosas más destructivas, es difícil que lo consigamos, pero desde luego con la vida de nuestra especie es más que sencillo. Y ahí entronco con lo segundo que os comentaba de importancia económica, obviando que sin naturaleza no sobrevivimos ni 2 semanas. Aún así, antes de que ocurra esto, tenemos nuestra economía muy dependiente, aunque es algo que quizá resulte extraño, porque parece que depende de otros factores, pues es muy dependiente de los insectos. Ten en cuenta, insisto, que no habría agricultura sin insectos. Volveríamos no a la época del nomadismo, sino bastante peor, porque las plantas silvestres también, como os digo, son polinizadas por insectos. Nos quedaríamos sin alimentos base, que son los vegetales.
con lo que esto supone para el resto de explotaciones ganaderas y de cualquier tipo de alimentación humana. Es decir, la base de nuestra economía, que es la alimentación, se vería sesgada a un nivel insostenible. Además, tienen otras muchas utilidades. No me gusta demasiado utilizar esta palabra, pero bueno, es bastante convencional. Son bastante útiles directamente para la actividad humana en otros aspectos. Por ejemplo, en control biológico, no solamente el que produce el ser humano, es decir, ahora en las últimas décadas pues hay bastante trabajo sobre control biológico de plagas, de cultivos, para evitar tanto pesticidas y demás, pero no solamente eso, que es evidentemente muy importante, sino lo que es el control biológico natural. Es decir, nosotros sufrimos menos plagas porque hay insectos depredadores que naturalmente acaban con los insectos o con las especies dañinas. Si estas poblaciones bajan, en un cultivo, en un monocultivo, donde las condiciones para un parásito o para un consumidor son ideales, no tendría ningún tipo de freno y sería muy difícil cultivar siendo pasto, literalmente, de los insectos dañinos. Entonces, este control biológico reporta, tampoco es una cosa que me gusta hablar en miles de millones cuando hablamos de naturaleza, pero miles de millones de dólares al año de beneficio al ser humano. Y por último y por tercer aspecto importante en cuanto a economía humana, en cuanto a influencia en nuestra sociedad, los insectos son una fuente de alimento de un gran número de personas, de una gran parte de la humanidad. Nosotros quizá pues en Europa estamos menos acostumbrados, nos resulta más curioso que en otros sitios coman insectos. Nosotros comemos artrópodos de forma tradicional, evidentemente marisco y todo tipo de gambas y especies parecidas. Otra parte muy grande de la humanidad come también insectos, desde gusanos, pupas de gusano de seda, que son utilizadas, hasta escarabajos, otro tipo de artrópodos, es decir, larvas. Responden sobre todo en la zona... ¿Sí, perdona? No, perdón. No sé si... Que vale. He recordado que se comían larvas, se comían de... Sí. Perdona, perdona porque zonas tropicales y Asia, sí. Dime. No, que te he interrumpido y no debería. Al decirte lo de larvas... No, ha sido una curiosidad porque he recordado pues haber comido larvas. Sí. Los famosos chapulines mexicanos, que son saltamontes. Ya te digo, hay muchísimas, no sé si eran, bueno, eso lo digo de memoria, pero 1000 y pico especies comestibles. Otra cosa, ya digo, que en Europa estemos pocos acostumbrados, pero hay muchos lugares del mundo que es un componente importante de la dieta, y para el futuro hay muchísima gente que está trabajando en ello porque pueden ser una fuente de proteínas en un mundo superpoblado como el nuestro bastante importante. No a lo mejor en algunos sitios por tema cultural, pues eso, no comer insectos enteros, igual que te puedes comer una gamba, pero sí formar parte de dietas y de componentes de nutrientes, de componentes alimenticios de forma bastante importante. Hay muchos insectos que son muy fáciles de criar en grandes cantidades. Es el equivalente a cultivar champiñones, obviamente, y representan un activo bastante importante ahora mismo para muchas poblaciones del planeta y en un futuro para cualquier sociedad, incluso la nuestra, que ya digo, no estamos demasiado acostumbrados a ello. Entonces, ya digo, la importancia de los insectos, yo en vez de importancia, ya digo, suelo utilizar el término indispensables, insustituibles. Es imposible entender la biosfera, entender la vida en la Tierra sin insectos. Yo recuerdo de joven haber estado, en campañas de supervivencia y tal, más vale no contar aquí el porqué ni nada, y haber comido insectos, evidentemente, y por eso te hablaba de las larvas. Incluso te podría hablar del sabor del saltamontes, que es bueno, es bueno. Pero luego, con los años ahora, precisamente cuando he visto algunas noticias sobre este tema, que los insectos volvían a ponerse de moda, incluso hay algunas tiendas o restaurantes que hablan de un menú
de insectos, digo, ostras, digo, a ver si la gente se vuelve loca ahora y se pone a buscar saltamontes por el parque que está fumigado con, con herbicidas y con insecticidas, y vete a saber lo que estamos comiendo. Hemos de ir un poco con cuidado con estas cosas, ¿no? Porque no deja de ser peligroso. Yo recuerdo haber ido por el bosque y comer, bueno, ni te cuento lo que comí, pero ahora no me puedo imaginar ir por el campo y en un borde de un campo de labranza donde el agricultor ha echado allí, mejor no hablar de la cantidad de pesticidas que ha podido lanzar, comer un saltamontes de aquellos si es que está vivo todavía, o un caracol. Y estamos hablando, fíjate, estoy hablando desde Cataluña, que estamos acostumbrados a comer caracoles aquí, pero antes de comer uno nos lo hemos de pensar bastante. Sí, eso entraría en la segunda parte, que es las consecuencias, evidentemente, de la pérdida de diversidad y de los pocos, como tú dices, de los que sí quedan vivos como están. Efectivamente, esto es equivalente a comer carne, pero no cazar ciervos o cabras en el monte, en un parque natural para alimentarte. Es decir, nosotros podemos comer ternera, pero no por eso vamos a matar elefantes o leones para alimentarnos. Quiero decir que hay que tener muy claro y separar muchísimo lo que es el entorno natural de lo que es el entorno ganadero o el entorno agrícola, es decir, la producción de alimentos. Con las plantas ocurre lo mismo. Nosotros comemos lechugas, pero no nos comemos una planta protegida, un palmito protegido del Parque Nacional en Almería. Entonces, con los insectos pasa lo mismo. Evidentemente, el que nosotros no comamos insectos, salvo en los casos de supervivencia que comentas, y muy reducidos, es un tema cultural, totalmente cultural. Os repito que comemos otros artrópodos. El tema es que para comer insectos no es necesario, o mejor dicho, no es que no sea necesario, lo que no debe hacerse es ir al campo a por ellos, por supuesto. Lo que hay que hacer es, igual que el resto de alimentos, adquirirlos o nutrirnos de las explotaciones que están perfectamente controladas y perfectamente revisadas veterinariamente para ello. Primero, por lo que comentas, porque evidentemente los pesticidas, la contaminación, no solamente en insectos, sino en cualquier animal o planta, puede suponer un problema para la salud. De ahí también lo importante que es no comprar verdura o no comprar fruta en sitios no autorizados. No por entrar en temas de legalidades o demás, sino solamente por una cuestión egoísta de salud. Si no sabes si esa fruta o si esa verdura ha sido recolectada en su momento cuando el pesticida o el insecticida ya ha caducado, ha pasado su efecto y se puede consumir, sino que es una fruta recolectada sin ningún tipo de control, pues puede ser que todavía esté activo y te intoxiques. Con la vida silvestre ocurre lo mismo. Coger una planta o coger un insecto del campo tiene su peligro, evidentemente. Incluso en sitios que creemos que están menos contaminados, como puede ser en mitad de la selva. De hecho, yo en estos temas de supervivencia doy algún curso sobre todo en temas de desiertos y demás, doy algún curso de riesgos en estos entornos un poco extremos, y siempre digo lo mismo, que lo mejor es la comida y la bebida llevártela de un sitio civilizado. Es decir, la supervivencia sin ningún tipo de crítica a determinadas actividades que me parecen muy interesantes, pero la supervivencia no es algo que debe hacerse cuando se va uno de viaje o cuando se va uno de exploración. Al revés, tienes que llevar planificado lo que necesitas, tanto de alimentación como de agua, porque puedes tener 1000 peligros porque el objeto esté contaminado, porque sea venenoso o simplemente porque te estás comiendo una especie protegida que está en riesgo de extinción, obviamente. Y esto, mira, viene bastante bien para comentar también un aspecto importante que son las amenazas que tienen estos insectos. Nos parece quizá que son bastante indestructibles. Estamos acostumbrados a ver moscas
en todos sitios, parece que son molestos, incluso si acabamos con los mosquitos, pues consideraríamos una victoria de la humanidad. Y hombre, a pesar de que hay algunas pocas especies que son perjudiciales, fundamentalmente las que transmiten enfermedad, son las mínimas. Obviamente contra esas hay que actuar y hay que trabajar, pero el resto de este más de 1 millón de especies sufre las consecuencias tanto del odio o del poco gusto que tenemos por los insectos como de la agresión continua a la naturaleza. Los insectos, como os decía hasta ahora, imprescindibles, resulta que estamos prescindiendo bastante de ellos y eso es un peligro tremendo, sobre todo por un aspecto fundamental, que es la pérdida de hábitats, un poco lo que os comentaba antes. Si destruimos un bosque, un hayedo, por ejemplo, por hablar de algo emblemático, representa una agresión ambiental importantísima, pero es posible que árboles no acabemos con ninguna especie. No estoy justificando en ningún caso que sea poco grave. Sería gravísimo acabar con un hayedo como el de Tejera Negra o cualquiera de estos que tenemos en la península. Pero, insisto, en cuanto a árboles, no acabaríamos con ninguna especie. Habría más hayas en otros hayedos. Es posible que, en cambio, sí acabemos con algunas especies de insectos que estuvieran solamente en ese hayedo. Mira, por ponerte un ejemplo, en la sierra que más conozco, que es la sierra que tenemos nosotros aquí al lado de Madrid, que es la sierra de Guadarrama, solamente de un grupo pequeño de escarabajos, que tienen todo el país como 100 y pico especies, en la sierra hay 4 especies que solo se encuentran en la Sierra de Guadarrama, en la zona central del sistema central, valga la redundancia. Es decir, si en el Parque Nacional del Guadarrama acabáramos con él, acabaríamos con muchas especies, porque esta, ya os digo, es un ejemplo que conozco de un grupo con el que he trabajado. 4 especies de escarabajos. O dicho de otra forma, las 4 especies que hay ahí son endémicas de la región. Y no se encuentran en ningún otro sitio del planeta. Es decir, perderíamos riqueza. Por eso cuando hablamos de biodiversidad, de riqueza, de pérdida de riqueza, no estamos hablando tanto de volumen como de diferentes especies que no hay en más sitios. Como si estuviéramos perdiendo todos los días pues al león, al tigre y al oso pardo por acabar con un bosque. Fijaros a nivel de vertebrados o de mamíferos qué burrada supone eso. Y a nivel de insectos es lo que estamos haciendo continuamente. La ventaja del grupo, lo que os comentaba, que son 1 millón y pico de especies. Entonces, que antes vamos a notar nosotros su falta a que se extingan totalmente. Pero nosotros, desde luego, vamos a ir por delante, seguro. Y esto decía pérdida de hábitat, que es una de las razones fundamentales por las cuales los insectos están desapareciendo. Cada vez hay menos zonas, por supuesto, naturales, pero es que además cada vez tratamos peor las zonas urbanas, periurbanas y rurales. Una cosa es que nos carguemos los bosques, que ya tiene mérito, pero otra cosa es que encima arrasemos con todo tipo de vegetación, asfaltemos absolutamente todo, dediquemos a todo lo que no sean rosales y cosas ornamentales, los llamamos malas hierbas, y las quitemos del medio. Recordar que lo de las malas hierbas, su origen es agrícola, es decir, son las hierbas que compiten con el cultivo y le roban vigor a este. Ahora nosotros llamamos mala hierba a cualquier cosa que nazca en la calle, en el jardín, en un campo, en un descampado. Entonces, claro, eso no son malas hierbas. Eso en realidad es vegetación autóctona, que efectivamente habrá que controlar en un cultivo para tener una productividad razonable, pero que no tiene sentido deshacernos de ella y arrasar absolutamente con todo. Yo cuando veo una rotonda que lo primero que hacen es o bien asfaltarla o bien llenarla de césped, me echo las manos a la cabeza, porque ¿qué hay más fácil que una rotonda por donde no pasa nadie, dejar tranquilamente que la vegetación autóctona se desarrolle y tengamos una isleta, nunca mejor dicho, de diversidad? Entonces, esta pérdida de hábitat, esta desaparición de zonas donde los insectos pueden vivir, es una de las razones fundamentales de su declive.
Otra, sin duda, no sabría si ponerlas delante o detrás, son los pesticidas. El uso indiscriminado de pesticidas en agricultura y en jardinería, porque luego, si tenemos tiempo, comentaremos las responsabilidades tanto colectivas como personales, pero el uso indiscriminado de pesticidas está acabando con millones de ejemplares y, por supuesto, con miles de especies, porque pesticidas que persisten, que se dispersan. Pues claro, ante un cultivo bien localizado y donde se utiliza un sistema anti-insectos que no tenga ningún tipo de escape al exterior, no es algo negativo. Estamos evitando que se coman los insectos perjudiciales la cosecha. El problema es que si echamos pesticidas como si no hubiera un mañana, nos estamos cargando, obviamente, los que atacan a la cosecha, pero nos estamos también cargando los del campo de al lado, los del suelo, que no le hacen nada a la cosecha. No digo ya como fumiguemos con avioneta, que eso, afortunadamente, cada vez es menos frecuente. Entonces, pesticidas que muchas veces van al suelo y al agua subterránea y recorren cientos de kilómetros durante muchos años y vuelven a aflorar, y todo eso va acabando con la fauna artrópoda, con la fauna entomológica, no solamente del cultivo, sino de sitios muchas veces incluso bastante lejanos. Y por último, algo bastante propio, que es un peligro cada vez más gordo y que habréis oído últimamente muchísimo, son las especies invasoras. La globalización tiene muchas consecuencias muy indeseables, y una de ellas es el tema de que el tráfico permite que especies que son autóctonas o que son originarias de un sitio lleguen de repente a otro. El que los animales, la planta, los seres vivos viajen alrededor del globo no es algo que inventa el ser humano. Eso obviamente lleva ocurriendo desde el principio de la vida. El problema es un problema de velocidad. Es decir, cuando se produce en condiciones normales, antes de la industria humana, se producía un cambio climático, un cambio de vegetación, se modificaba algo el clima, evidentemente los animales, las poblaciones se van adaptando y van viajando cuando se acaban los recursos en un sitio, sea por agotamiento, sea por un tema climático, pues se mueven hacia otro sitio, pero claro, a una velocidad muy lenta, muy lenta. Podemos hablar de miles de años o incluso más para recorrer una parte no demasiado grande de un continente. Claro, hoy tenemos eso a lo bestia. Es decir, hoy podemos tener un insecto en Madagascar y que mañana esté en Sudáfrica, o la semana que viene en Nueva York, o en 3 días en Madrid. Claro, ¿qué problema tiene eso? Que cuando las cosas son a un nivel y a una velocidad lenta, los ecosistemas se van adaptando. Cambian, por supuesto. Nunca encontraremos un ecosistema estático. Siempre están sujetos a cambio. Pero son cambios graduales, cambios que van a una velocidad que permite... Perdona, Chema. Se ha colgado el... Se ha colgado... Perdona, Chema. ¿Sí? Se ha colgado Sí. Los últimos segundos de tu conversación. Se han colgado en la red y no. Pero bueno, debo confesar una cosa. No te corto, al contrario. Lo que pasa es que se ha colgado la conexión y en un momento determinado, cuando estabas hablando de la interconexión de los insectos, bueno, de las especies con entre continentes, entre islas y tal, en los últimos segundos se han colgado. No obstante, te voy a decir una cosa, me estás quitando muchísimas de las preguntas. ¿Te acuerdas que te comenté antes de empezar la entrevista de que seguramente yo intervendría muy poco? Sí. Y es que me estás... Si quieres, lo que voy haciendo, voy pausando y vas preguntando. No, al contrario. Sí, me ha hecho mucha gracia el tema, porque realmente esta era una de las preguntas que yo tenía que hacerte en el caso de no tener
Uno de los proyectos que tenéis en la UCM es, dice así, conectividad de flujos ecológicos mediante infraestructuras lineales de transporte terrestre. Supongo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Sí, sí, lo que pasa es que, fíjate, es precisamente lo contrario al problema de las especies invasoras. Lo que te comentaba con las especies invasoras es que llegan demasiado deprisa. A la vez que estamos haciendo eso, es decir, permitimos, por ejemplo, que vengan pues, en contenedores de muebles, en contenedores de plantas, que importamos plantas de todo el planeta, en cualquier bodega de un barco, y llegan sin control y se establecen de repente en un sitio donde no tienen a lo mejor competidores y donde arrasan con las poblaciones locales. El tema este que me comentas de este proyecto es todo lo contrario. Es que hacemos eso por un lado, pero por otro, en lugares de tránsito local, donde existe movimiento, ya sea migratorio, ya sea diario, para búsqueda de alimento, donde la fauna autóctona se mueve regularmente, nosotros vamos y plantamos una carretera por medio, ¿sabes? O metemos un polígono industrial, que supone una verdadera barrera para muchísimos animales. Ahí, volviendo al ejemplo de los insectos, que es en lo que estamos, hay insectos que no vuelan y que una carretera de 4 metros de ancho puede suponer el equivalente para nosotros a un río como el Guadalquivir. Bueno, para nosotros no, para un hombre primitivo, el equivalente a un río como el Guadalquivir, una barrera casi infranqueable. De hecho, se han descrito especies que se han separado, se han diversificado, perdón, por barreras geográficas más pequeñas que lo que puede suponer una autopista o cualquier construcción de este tipo. Entonces, eso es algo que también es una amenaza importante, eso se suele denominar fragmentación de hábitats, que lo que hacemos es no ya cargarnos el entorno, sino romperlo en trocitos y no permitir conectar de un lado para otro. Entonces, esto sonará bastante. Hay formas de soslayarlo, que es, por ejemplo, hacer túneles por debajo de las carreteras para que pueda pasar la fauna, hacer puentes por encima de las carreteras. Eso, por ejemplo, lo hacen en Borneo para los orangutanes y en México para otros primates, lo he visto también. Entonces, este tipo de corredores que pueden unir dos zonas naturales, ya digo, incluso un túnel por debajo de una carretera ya sirve para unir dos zonas, o un pasillo verde que une dos entornos que están separados por explotaciones agrícolas o cualquier otra cosa, es una de las medidas importantes a la hora de afrontar esta pérdida de hábitats. Ya digo, no es exactamente lo que pasa con las especies invasoras, sino todo lo contrario, poner barreras a este tránsito normal de especies, lo que es romper, fragmentar el hábitat. Yo lo había entendido, claro, no había entrado dentro del proyecto, no lo pude leer, pero claro, lo primero que pensé es en esto porque se me ocurrió lo pensé por una foto que nos mandaron desde Cabo Verde. Ya te había comentado el proyecto que tenemos en Cabo Verde, de una tortuga en cuyo caparazón iba una colonia de percebes. Sí, y bueno, todo va ligado con lo que tú has explicado, ¿no? Ahora, quiero decir que una tortuga tarda 1 o 2 años para trasladar una colonia de percebes, podríamos decir, desde el Mediterráneo o desde el Atlántico Norte hasta el Atlántico Sur, y para lo único que sirve no es para colonizar una zona con nuevos percebes, sino quizá para enriquecer genéticamente las especies de percebes que hay en aquel lugar, y funciona perfectamente. Sin embargo, el ser humano, yo recuerdo otra anécdota, ahora ya alejándome más, cuando tenía mi empresa de confección, y recuerdo haber recibido cajas de la China con balas de tejido, y abrir una bala y encontrarme con sorpresas que en aquel momento me divertían mucho, pero que en este momento pues se me ponen los pelos de punta al sensibilizarme muchísimo más con el
exactamente, con el tráfico de especies invasoras. Estamos hablando de insectos, precisamente de insectos. Claro, sí. Si nos ponemos, especies invasoras hay en todos los grupos, y de estos que comentar especies marinas es otro de los grandes problemas. Pero vamos, nos podemos perfectamente centrar en insectos, que es el tema de nuestra campaña. Y efectivamente, tú imagínate, el ejemplo que has puesto es muy bueno, tanto el de la tortuga como el de las balas de paja. Imagínate un insecto que está en un clima relativamente parecido al nuestro, pero en el sur de Asia, ¿de acuerdo? O en un clima que, aunque sea más cálido, sea diferente, pero bueno, compatible con nuestro clima, pero en el sur de Asia. Si esto funcionara como funcionaba pues, hace 20 o 30.000 años, cuando el ser humano apenas daba saltos por las praderas, ese insecto, para llegar hasta Europa, para llegar hasta la península ibérica, aparte de tardar muchísimo, lógicamente, no llegaría un insecto, llegarían las poblaciones a base de ir colonizando poco a poco, cada vez localidades más hacia el este, más hacia el oeste, perdón, y estableciéndose, teniendo generaciones. A lo largo de todo ese desarrollo irían adaptándose a los distintos sitios. Entonces, claro, tiene que pasar por lugares bastante complejos. A lo mejor para llegar, dependiendo del todo, hay que atravesar el Gobi o el Himalaya, o si no, rodearlo por la India, o si no, por el norte. Entonces, algunos de esos son verdaderas barreras, digamos ya, no que es una autopista comparado con una cordillera montañosa como el Himalaya, pero eran barreras por las que el animal no puede pasar. Y si pasa es porque a lo largo de los miles de años las poblaciones se van adaptando poco a poco y van avanzando. Igual que el hombre se adaptó en los últimos cientos de miles de años pues a las glaciaciones, el hombre neandertal, el Homo neanderthalensis, que vivía en Europa en plena glaciación adaptado, pues estos se pueden ir adaptando y a lo mejor pueden llegar. De hecho, la biogeografía, que es la ciencia que estudia cómo se mueven y de dónde proceden las distintas poblaciones de animales, tiene numerosos ejemplos de migraciones desde Asia hasta la península ibérica. Pero estamos hablando de cientos de miles o millones de años y de no el viaje de un solo animal, sino de toda una estirpe, toda una especie que van las poblaciones avanzando. Bueno, pues después de contar todo esto, imagínate que tú en cambio lo que haces es coger un avión, coger una caja donde está el bicho y traerla a Madrid, o a Barcelona o a Sevilla, el sitio donde mejor nos parezca. Todo ese proceso de millones de años nos lo hemos saltado en unas horas y encima sin adaptaciones previas. Con lo cual, el mismo animal que estaba en esa ciudad asiática ahora está en esta ciudad española. Si ocurre como en la mayoría de los casos, no va a sobrevivir porque no se adapta bien a este clima, pero como se adapte, no ha habido ningún tipo de competencia ni de tránsito. Llega aquí y es posible que no tenga enemigos, porque no hay especies que estén adaptadas para comérselo, con lo cual prolifera a lo bestia y puede resultar pésimo, letal para las poblaciones locales. Acordaros, hablando de artrópodos, aunque no sean insectos, lo que pasó con el cangrejo del río Español, que prácticamente está desaparecido, por el cangrejo americano que se introdujo, ese además se introdujo a posta o como recurso comercial, que le desplazó completamente. Eso ocurre muy a menudo y ese es el peligro de las especies invasoras. No que llegue gente de fuera, que nosotros en la península ibérica, insisto, y en las islas en menor grado porque hay más barrera, que es el mar, pero la península es el final de la ruta y llegas al borde del mar y la población es difícil que salte. Entonces, nosotros hemos recibido desde siempre fauna de fuera, pero a una velocidad y a un ritmo de adaptación muy diferente al que tenemos ahora, obviamente, con los tránsitos comerciales, que lo que hacen es plantarnos, como os digo, un avispón asiático que de repente ve aquí el chollo de su vida, porque no tiene enemigos y tiene abejas que se dejan comer porque no se defienden. Ese es el gran peligro de las invasoras. Las especies, generalmente, una especie sobrevive en un hábitat porque es necesaria. Esto es como la física, ¿no? Lo innecesario no existe prácticamente. Si hacemos que una especie de insectos o de lo que sea desaparezca de un bosque, como antes has dicho, toda la naturaleza del entorno, el mismo bosque, se tiene que resentir
los animales que viven de este insecto, en general, todo. Recuerdo además una anécdota, ahora lo he recordado, no lo tengo ni apuntado ni nada, pero recuerdo que cuando era muy joven alguien me contó de que en Estados Unidos habían extinguido en una zona las moscas porque eran molestas y tuvieron que importar moscas de otro lugar porque la fertilidad de la tierra había caído de una manera abrumadora. Es decir, aquella tierra se había convertido infértil porque precisamente no habían moscas. Es increíble eso. Es increíble. Sí, sí, pero además lo has definido muy bien. El problema no es a lo mejor de la propia mosca, sino del desequilibrio que se produce en el ecosistema. Yo siempre pongo un ejemplo muy traído a pelo, pero bueno, sirve para entender lo que es este típico juego de listoncitos de madera que se colocan en un prisma, vamos, en un rectángulo, y hay que ir quitando uno a uno para evitar que se caigan. Que no recuerdo cómo se llama el juego. Pues ese sería el equivalente de un ecosistema. Todo está sujetándose en lo demás. Es decir, tú quitas un elemento y puedes conseguir que no se hunda, pero sí se vuelve más frágil el sistema. En este caso, la estructura, en nuestro caso, el ecosistema. Quitas otro trozo, otro listoncito, igual tampoco se cae, pero es todavía más frágil. Incluso, aunque quites uno de los de arriba, estás seguro que no se va a caer, estás cambiando la estructura y el equilibrio de pesos. Al final lo que ocurre es que cuando quitas uno se cae entero, porque está tan carcomido a base de lo que has ido quitando que se destruye. Ya digo que es un ejemplo un poco traído de aquella manera, porque en realidad un ecosistema no es tan estático. Un ecosistema, si quitas una pieza, se reconstruye. Como os decía antes, si la quitas despacio, es decir, si se extingue una especie por el tiempo, porque está sustituida por otra, o porque los depredadores, por cualquier causa climática, estacional o lo que sea, han reducido demasiado la población, el ecosistema se va adaptando. Sería el equivalente a que esos huecos se fueran rellenando despacito. Claro, el problema es cuando quitas muy deprisa, que no da tiempo a rellenar, y eso es lo que estamos haciendo. Si quitamos de repente la mitad de las piezas, evidentemente se nos cae el edificio. Y en eso consiste la pérdida o la rotura del equilibrio ecológico, que no quitamos una especie sino muchas a la vez. Y evidentemente el ecosistema no es capaz de absorber ese cambio, colapsa y desaparece. Y es una de las grandes amenazas por cualquiera de los tres aspectos que hemos visto, sea porque nos cargamos hábitats, sea porque estamos echando pesticidas y tóxicos, o sea porque metemos especies invasoras, que al final lo que hacen, mucho más importante que acabar con la especie, es lo que os decía, colapsar el ecosistema y mandar, evidentemente, no solamente a esa especie, sino al resto a la historia. Y nos está obligando no hace mucho, estaba leyendo que, no sé si sabes, que los chinos y ahora los pakistaníes, los indios, en India también, están plantando cientos de millones de árboles para repoblar extensas zonas que se habían abandonado. Y las primeras que plantaron en China pues no han tenido el efecto esperado. Quiero decir que bien, que una parte ha fructiferado, pero han fallado en muchísimos aspectos. Claro. Yo recuerdo ahora a James Lovelock, que nos dijo en uno de los libros, ahora no recuerdo cuál, que el ser humano había de evitar por todos los medios hacer de Dios. No sé si has... Muy bueno. Es verdad. Nos estamos forzando a nosotros mismos al destruir estos hábitats, a intentar corregirlos delante del desastre que estamos viendo que se avecina, a corregirlo y bueno, estamos haciendo lo que Lovelock nos dijo que no hiciéramos, que sobre todo no hiciéramos porque seguramente lo haríamos mal. Sí, completamente de acuerdo. O sea, el gran problema es en pensar, y fíjate que antes he dicho algo que a lo mejor se puede interpretar incluso en parte así, lo de que no somos capaces de acabar con la naturaleza y sin la naturaleza con nosotros. Esto a veces tiene una consecuencia bastante nefasta y es justo lo que estás comentando, pensar que bueno,
si se pierde ya lo recuperaremos, o si lo estropeamos ya lo arreglaremos. Y esto lo tenemos en todos los aspectos de la vida. Confiamos demasiado en que somos capaces de arreglar las cosas, pero hay cosas que no somos capaces de arreglar y que si lo intentamos encima puede ser peor el remedio que la enfermedad. Eso evidentemente es jugar a ser Dios y es lo que debemos evitar. Lo mejor que se puede hacer en defensa de la naturaleza es precisamente la protección, es decir, no la proacción en este sentido. Es decir, bueno, pues si nos cargamos un parque natural, construimos otro. No es posible. No es posible. Sí es verdad que hay medidas que se pueden adoptar. Me gustaría, de hecho, en lo que nos queda, si te parece, tocarlas precisamente, pero son medidas que, como os comentaré, son más proteccionistas, son más de conservar lo que tenemos. Por eso, fijaros que siempre estamos hablando, tanto los científicos como los ecologistas, de conservación. O sea, más que de otra cosa. No estamos hablando de creación, ni estamos hablando de sustitución, porque no sabemos. A lo mejor dentro de unos miles de años sí somos capaces de crear un entorno como Doñana en otro sitio, pero hoy, desde luego, hoy por hoy, no. Es imposible. Y este ejemplo que ponías de las plantaciones, pues me recuerda lo que ha pasado mucho en este país, que estábamos empeñados y nos vendían además, que era por la naturaleza, en plantar pinos en todos los lados, en todos los sitios, y luego nos dio por eucaliptos. Evidentemente era el típico discurso falso, que en realidad lo que se buscaba es una producción maderera rápida. El pino y el eucalipto se desarrollan relativamente rápido y son explotaciones forestales pues muy, muy agradecidas. Pero claro, el pino tiene su lugar natural, y si lo pones por encima o por debajo, con más frío, con más calor, con más altitud o con menos, lo que tienes al final, como mucho y con suerte, es un cultivo, no un bosque. Por eso cuando vemos un pinar en algunas zonas, en muchas zonas, en Madrid, en Toledo, en zonas bajas, y perdonarse algo más hacia el centro de la península, pero desde la Universidad Complutense, por cuestión de distancia, normalmente siempre hacemos los estudios relativamente alrededor. Por eso conocemos también la Sierra de Guadarrama y bastante peor otras, pero bueno. Entonces, lo que os comento, pinares en sitios que no debe haber, al final lo que tienes es una plantación de pinos, porque se cuidan, pero no hay sotobosque, no hay otras plantas, y es esta triste imagen de las alineaciones de pinos con el suelo lleno de acículas sin absolutamente nada más. Entonces, claro, ¿esto sirve para conservar? Hombre, mejor que asfaltarlo, pues puede ser, pero desde luego no es el objetivo. El objetivo de la conservación, y nosotros en esta campaña de Sin Insectos No Hay Vida, ofrecemos una serie de ideas sobre las que habría que trabajar a 3 niveles, porque muchas veces, y ahora con esta pandemia que estamos sufriendo todos, lo estamos viendo bastante bien, que a veces echar la culpa hacia arriba o hacia abajo, depende del momento, es bastante frecuente y nos puede servir para liberar un poco nuestra responsabilidad, pero no es real. Las medidas hay que tomarlas, hay que convencerlas a todos los niveles. Por eso nosotros lo que proponemos en esta campaña, en cuanto a medidas a tomar o a propuestas de posible solución, van desde las administraciones generales hasta a nivel particular. A nivel global de administraciones, pues un poco en la línea de lo que hemos hablado. Creemos que lo primero que habría que potenciar es la educación. Evidentemente, sin educación, la gente no comprendemos lo que hay que hacer. Y si no comprendemos lo que hay que hacer, lo que vamos a hacer, como mucho, es obedecer por miedo a las multas. Pero eso no arregla el problema. O sea, cuando de verdad conseguimos eliminar un comportamiento o algo que es nefasto, es cuando la gente entendemos que eso no debe hacerse. O sea, ahora mismo, y afortunadamente, podemos vivir más o menos seguros. Sabemos que, hombre, salvo casos de delincuencia afortunadamente puntuales, aunque a veces cubran las primeras planas de los periódicos, podemos ir seguros por la calle sin pensar que el que venga de frente nos va a apuñalar. Algo que era muy común hace tan solo unos pocos años o unos pocos siglos. Entonces, ¿por qué hemos conseguido vivir así? ¿Por las multas y las penas o porque la gente hemos entendido que no podemos ir apuñalando al prójimo por la calle? Pues esto es algo parecido. O sea, no conseguiremos nada si seguimos sin acabar con los insectos, sin usar pesticidas, sin matar indiscriminadamente porque nos multen. Tendremos que entender que
todo lo que nos ha estado hablando, que eso es hipotecar el futuro del planeta, el futuro de nuestra especie y el futuro de nuestros hijos. Y para eso la única solución es la educación. Y la educación sí tiene que venir planificada desde arriba, obviamente. Entonces, introducir a los artrópodos, a los insectos en los currículums escolares, hace muy pocos años, hubo una propuesta de quitar del currículum de enseñanza media la geología y la biología. Es decir, cualquier estudio de lo que son las ciencias básicas en la enseñanza media. Afortunadamente se paró. Pero claro, ¿cómo pretendemos sensibilizar a los futuros ciudadanos si ni siquiera van a saber lo que es un insecto? Explicarles encima que es imprescindible ya es el colmo de la complejidad. Entonces, todo este tipo de acciones dirigidas a la educación, campañas de sensibilización, fomentando la implicación de la sociedad y sobre todo de la sociedad más joven en esta protección, enseñándoles que de verdad las moscas, los saltamontes, sirven para algo, para conservar la vida, aunque haya especies nefastas y especies que tramitan enfermedades contra las que hay que luchar. Chema, pero es una minoría. Sí, dime, Chema, me sabe muy mal, pero se nos termina el tiempo y eso nos hace ver que hemos de repetir este programa otra vez. Ya has visto que 55 minutos han pasado volando y me han quedado muchísimas cosas por hablar, como lo del bosque, el Tomicus, por ejemplo, el glifosato y mil cosas que me gustaría hablar contigo o con vosotros en general. Muchísimas gracias, Chema. Me sabe muy mal cortarte de esta manera, pero no nos queda más remedio, se nos ha terminado el tiempo. No hay problema. Emplazamos para cuando queráis, podemos continuar con este apasionante tema. Muchísimas gracias, Chema. Gracias a vosotros.